Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El frágil equilibrio en la guerra de Irán, el complicado equilibrio del que depende de entrada el precio de los carburantes, ha vuelto a tambalearse esta madrugada. No es solo que haya ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, sino que el alcance de esos ataques vuelve a afectar a terceros países de Oriente Próximo que llevaban semanas sin ser objetivos militares. Esta escalada de ahora tensiona la tregua y las conversaciones de paz. Irán asegura que ha atacado el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahrein y reivindica también una ofensiva con misiles y drones en Kuwait, donde esta noche han sonado las alarmas antiaéreas. Según Irán, los ataques contra estos dos aliados de Estados Unidos en el Golfo son su respuesta al ataque que había hecho Estados Unidos contra una torre de comunicaciones en una isla iraní. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Estados Unidos ha reconocido esta operación, pero dice que lo ha hecho en legítima defensa. Todo esto mientras Washington y Teherán tratan de avanzar en las negociaciones para reabrir el estrecho de Hormuz. Donald Trump ha escrito en su red social que estas conversaciones nunca se han interrumpido y que las informaciones que dice lo contrario son falsas y erróneas. Este es el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, que defiende ante los demócratas en un debate tenso en el Congreso de su país que las negociaciones avanzan, pero que, dice, no es lo mismo hablar con Irán que con Suiza. Donde también está subiendo la tensión es en la guerra de Ucrania, con Putin dispuesto a lanzarse a una nueva ofensiva. El Kremlin asegura que ha interceptado drones ucranianos que se dirigían a Leningrado. El líder de la región del Donetsk, nombrado por Rusia, asegura que han muerto 7 personas después del impacto de un dron contra un autobús. Se trata de la primera respuesta de Kiev después de que Rusia matase ayer al menos a 22 personas y dejara a miles sin electricidad en una nueva oleada de ataques por toda Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advierte de que Kiev debe entregar las 4 regiones que exige Moscú para poder empezar a negociar. Acaba de amanecer en el Parque Regional del Valle Carrascoy, en Murcia, donde ayer se declaró un incendio que ha quemado ya unas 110 hectáreas y que ha obligado a más de un centenar de vecinos a pasar la noche fuera de sus casas por el peligro de las llamas. Allí, con la UME desplegada, la situación ha evolucionado bien durante la noche. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Buenos días. Desde estos instantes está previsto que se reincorporen a las tareas de extinción los medios aéreos que ayer estuvieron ya trabajando en el incendio del Valle Carrascoy en Murcia. El primero en hacerlo es el helicóptero del Centro de Coordinación de Emergencias de la región de Murcia, al que se sumarán más helicópteros e hidroaviones que retomarán su labor con el objetivo de empezar a contener el perímetro y controlar las llamas que ayer quedaron muy cerca de las viviendas de la pedanía murciana de Los Garres, una situación que se vio agravada por las importantes columnas de humo tóxico. Se estima que se han visto afectadas más de 110 hectáreas de terreno, sobre todo pinar y monte bajo arbustos, en una zona de protección ambiental. Está empezando el miércoles, es 3 de junio. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El Cercle d'Economia concentra estos días a los empresarios más importantes de Cataluña y se ha convertido en el escenario de las últimas declaraciones políticas sobre la investidura. Hoy estará Pedro Sánchez y ayer intervino Feijóo, que buscaba la confianza de los empresarios a la propuesta de moción de censura instrumental para adelantar las elecciones. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Sospecho que algunos están aquí básicamente por comprobar si alguien se atreve a hablar del elefante. Yo lo haré. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Su intervención se vio precedida por el mensaje del secretario general del partido de Junts, Jordi Turull, que retó a primera hora en Catalunya Radio a Feijóo a viajar a Waterloo para pedirle ese apoyo directamente a Puigdemont. Hi ha una porta a escoltar. Estem parlant moció de censura instrumental. Lo que dijo Turull es que bajo esa premisa sí dejan la puerta abierta a escuchar. En el cercle estuvo también el Lehendakari y Manuel Pradales. El PNV insiste en que Vox tiene que quedar fuera del plan. Si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio Estado de las autonomías. En todo caso, Feijóo esquivó ayer responder a la invitación de Junts, contestando que hay que hablar de cosas serias. Dicen en Génova que el independentismo no les marcará la agenda. Los de Junts, entre tanto, tuvieron ayer un encuentro breve con Pradales. Radio Barcelona, Xavi Belló. Junts abre la puerta a escuchar a Feijóo, pero la condición previa es hacerle pagar un peaje que puede dejar la moción en un callejón sin salida. La visita a Waterloo supondría una enmienda a la posición de Feijóo sobre Puigdemont y sobre la amnistía, algo que previsiblemente son
son conscientes podría hacer desistir al líder popular. Pero a diferencia de otras ocasiones, el partido esta vez no ha cerrado la puerta definitiva. Este martes el adjunto a Puigdemont, Albert Batet, ha ido a escuchar a Feijóo en el Cercle d'Economia y más tarde también ha tenido un contacto privado con el lehendakari Pradales. A la espera de si Feijóo insiste y concreta más su propuesta, lo que sí ha dejado claro Junts es que cualquier intento de abordar la cuestión debe pasar por dejar Vox al margen y por convocar elecciones. El gobierno quiso ayer aprovechar que los focos estuvieran sobre Feijóo para intentar coger aire y encauzar las relaciones con sus socios. La relación con los socios y con los grupos políticos que apoyaron la investidura es de diálogo y de contacto constante, es una buena relación. Estamos viendo cómo el Partido Popular y el señor Feijóo votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa. Quien presiona ahora a Feijóo es su principal socio en los gobiernos autonómicos, Vox. Los de Abascal quieren que el PP tome ya una decisión sobre la moción de censura y evitan de antemano verse salpicados por un hipotético debate con Junts en Waterloo. Adriana Jordán, buenos días. Buenos días. En Vox rechazan frontalmente cualquier reunión del PP con el líder de Junts en Waterloo. Sentencian que sería un movimiento que ni ellos ni los votantes entenderían. Pepa Millán, portavoz parlamentaria. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España. Sin embargo, Santiago Abascal en redes no hacía sangre y se detenía en el PNV y en Junts. El líder de Vox les acusa de chantajistas y de apoyar la corrupción. En Vox quieren mantener en la diana a los socios de investidura y recriminan la actitud del PP. Reprochan que con tantas idas y venidas se desvía el foco de lo importante, la corrupción. Las filas de Bambú garantizan que sus votos apoyarán una moción de censura con elecciones de inmediato y sin cesiones extra a los independentistas, esté quien esté en la ecuación. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Entre tanto, Sumar trata de marcar perfil propio y se ha propuesto desatascar los apoyos para una nueva prórroga de los alquileres. Para conseguir esos apoyos tienen que hablar con Junts y lo que hace Sumar es presionar al Partido Socialista para que se involucre en las conversaciones. Dicen que si el PSOE no entiende la urgencia con la vivienda, estará sentenciando la legislatura. Joan Jimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sumar cree que es el momento de dar pasos adelante en la agenda social y la prioridad es esa, volver a llevar al Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres, esta vez con los apoyos suficientes para convalidarlo después en el Congreso. Para eso serán clave los votos de Junts, que tiene varias condiciones puestas encima de la mesa. El contexto político actual, marcado por la crisis judicial de los socialistas, anima a Sumar a presionar aún más al PSOE. Lo hacía así el diputado Gerardo Pisarello. Bueno, yo creo que si el Partido Socialista no entiende que la cuestión de la vivienda es un clamor generalizado, pues está cavando su propia tumba. Si el Partido Socialista no entiende que hay que actuar en materia de vivienda y hacerlo ya, será el Partido Socialista quien sentencie el fin de esta legislatura. Fuentes de Sumar aseguran que sí que existen contactos en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga de los alquileres, pero que las conversaciones avanzan muy lentamente. Preguntados por esto, en Junts aseguran que de momento no hay ninguna novedad al respecto. Ayer asesinaron a otra mujer por violencia machista. Ocurrió en Callosa de Segura, en Alicante. Un hombre mató a su pareja de 48 años y confesó el crimen en la misma casa donde la mató. No había denuncias previas, pero los dos estaban en el sistema Biogen por otras parejas. Ella ya había sido víctima de violencia de género y a él le habían denunciado otras exparejas. Con este último crimen machista ya son 23 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. En Algeciras, la policía ha detenido a un hombre acusado de agredir sexualmente durante décadas a varias mujeres de su familia, entre ellas a su hija y a su nieta, cuando ambas eran menores de edad. Se ha investigado ahora que su hija, a los 47 años, se ha decidido a denunciarlo, pero según la policía lo sabía y lo ocultaba. Radio Algeciras, Rubén García, buenos días. Buenos días, Ángel. Sí, el caso ha salido a la luz después de que una de sus hijas decidiera denunciar los hechos el pasado 11 de mayo ante la Policía Nacional. Esto dio origen a una investigación que permitió a los agentes ampliar las pesquisas y localizar a más víctimas. Además de los supuestos abusos sufridos por su hija, el investigado habría actuado de forma similar con sus dos hermanas y con una nieta de solo 4 años. Todas las mujeres eran menores de edad en el momento de los hechos. Las víctimas han reconocido que guardaron silencio por miedo y a la existencia de lo que ellas describen como un secreto familiar. La investigación también ha derivado en la imputación de la esposa del octogenario, a quien se le atribuye un presunto papel de encubrimiento. El último episodio de abusos denunciados se habría producido hace 10 años y, pese a la gravedad de las acusaciones, la cadena SER ha podido confirmar que el investigado se encuentra en libertad al no haberse solicitado por parte de la Fiscalía ninguna medida de prisión provisional. En Madrid, la jueza ha citado como testigo al novio de Ayuso en la causa abierta contra el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, contra Miguel Ángel Rodríguez. Porque fue él quien dio el nombre
nombre de Alberto González Amador en la causa que investiga a Miguel Ángel Rodríguez por haber hecho públicos los datos personales de 2 periodistas del diario El País. Radio Madrid, Alfonso Gea. Miguel Ángel Rodríguez señaló en sede judicial hace aproximadamente un mes al novio de Díaz Ayuso como la persona que le había enviado la foto con los 2 periodistas del diario El País. Por tanto, la titular del juzgado número 25 de la capital quiere saber quién es esa fuente del jefe del gabinete de la presidenta madrileña. Alberto González Amador regresará, por tanto, al juzgado. 2 amigos ante el juez, uno imputado y otro en calidad de testigo. Pero la cuestión de fondo permanece. Hubo identificaciones policiales en las calles de la capital, practicadas por agentes de la unidad adscrita a la Comunidad de Madrid. Estaban en los alrededores del piso de la presidenta y esos datos confidenciales son los que Rodríguez presuntamente desveló en redes sociales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia calcula que el tren va a perder 1,5 millones de viajeros por los retrasos y los aumentos de tiempo en los trayectos. Edu Hernández, buenos días. La CNMC señala en su último informe que si las comparamos con las inauguraciones, las conexiones ferroviarias entre Madrid y el Levante o el Sur son más lentas, unos 20 minutos más o menos. En el caso de la conexión con Barcelona, recordemos que se han añadido 25 minutos sine die por las limitaciones de velocidad, el estado de la vía y las futuras obras. Todo esto, dice Competencia, puede hacer al ferrocarril menos atractivo y reducir la demanda en 1.540.000 pasajeros. Se centra sobre todo este informe en el corredor Madrid-Barcelona, por esos tiempos de viaje aumentados que perdería unos 500.000 viajeros, los cuales serían captados por el coche, con unos 282.000 pasajeros, y por el avión, con los otros 200.000. Si se mejoraran esos tiempos de viaje subiendo la velocidad a 350 km por hora, como está previsto, en esa línea Madrid-Barcelona, la cuota del tren respecto al coche o al avión pasaría del 64 al 72%. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos hasta Galicia y está Ricardo Rodríguez. Bo día. Bo día, Ángels. Y en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Richie, Galicia, presente en la constelación atlántica de satélites para prevenir catástrofes. Constelación Atlántica, Ángels, que estará compuesta por 16 satélites coordinados entre España y Portugal, concebidos para reforzar las capacidades europeas de observación de la Tierra y proporcionar datos con alta frecuencia sobre el territorio y el entorno marítimo. Un proyecto que pretende ser clave en la respuesta ante catástrofes como incendios forestales, danas o inundaciones. La empresa Allen Space, con sede en Nigrán, participa en esta iniciativa impulsada por la Agencia Espacial Española y gestionada por la Agencia Espacial Europea. Esta empresa gallega va a ser responsable del diseño y la fabricación de las cargas útiles destinadas al despliegue de nuevas capacidades de monitorización y comunicaciones marítimas desde el espacio. Y Jesús Redondo, el hombre más longevo de España, cumple, atención, 111 años y dice que ha llegado a leer más de 1000 libros. Sí, Jesús nació en Cañaveral, en la provincia de Cáceres, un 2 de junio de 1915. Reside desde hace una década en la residencia El Cuartillo de Cáceres, donde le hacían este reconocimiento. Cantado el cumpleaños feliz, soplaba sus 111 años. Entre los secretos, lo decía Sánchez, de una larga vida, este extremeño dice que no ha fumado, que ha vivido una vida tranquila y poco más. Eso sí, ha leído mucho. He leído más de 1000 libros. Más de 1000 libros. ¿Y qué autores son los favoritos suyos? ¿Qué autores le gusta más? ¿Qué es lo que más le ha gustado? No, los he leído sin tener en cuenta el decir. La asistida de Cáceres ha llevado a cabo esta celebración conjunta con todos los centenarios de este centro. 111 años, tú, muy bien, y la cabeza muy bien, ¿eh? Y la polémica por las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos, Richie, llega hasta la UNESCO. Ya hemos hablado, Ángels, en alguna ocasión de esas gárgolas, sí, que llaman la atención de vecinos y visitantes por esos caños que sobresalen varios centímetros a lo largo de toda la fachada del hostal. Una restauración muy cuestionada por los expertos que ha llevado a la Xunta y a Tour España a revisar esa actuación. De momento, las gárgolas continúan igual, con esos caños sobresaliendo, muy llamativos, y el ICOMOS, el Consejo Más que sobresalientes por donde están entrando, pero bueno. Sí, justo, sí. No sé si quieres que nos metamos en ese jardín. No, tira. Tiro, venga, va. El ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es un organismo que ejerce la asesoría oficial en la UNESCO para la defensa, la protección y promoción del patrimonio mundial. Ha abierto un informe técnico que podría obligar a revisar la catalogación del patrimonio de uno de los edificios más emblemáticos del casco histórico compostelano. La polémica, como dice Sánchez,
Ángels está en una de esas gárgolas. Veremos qué pasa. Richie Barrena, gracias. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La propuesta de Dani de la Fuente hoy es ir al teatro. Las últimas de Lucía Miranda es una obra original, profunda, divertida, emotiva e inteligente. Original porque tiene una puesta en escena impactante, colorida y fantasiosa. Llevarlo a la locura máxima de Manuela Carmena y Almeida bailándose unos budots. Profunda porque se ha documentado mucho y bien sobre la relación entre España y Filipinas, excolonia española. Está claro que la historia de la colonización no la leemos igual en los libros de historia de España que en las de Filipinas que en los de México. Un dolor que siguen recordando hoy los cuerpos herederos de aquel colonialismo, como el de la actriz Alexandra Masancay. Me interpreto a mí misma, luego también soy el monumento que está en la Plaza Valle Suchil, que es del teniente Martín Cerezo. Interpreto también a Imelda Marcos, a Sorana de Cristo, a un militar de la ONU, a Jarajumamay. Es emotiva porque recoge testimonios reales de antropólogos, historiadores, religiosos y filipinos marcados por la migración y el racismo. Hemos escuchado a los nietos reales que sí que están como contando la historia política desde la experiencia personal en esas casas de las que se habla de Filipinas. Y con todas esas grabaciones, que en este caso han sido 40 personas entre España y Filipinas, lo que son aproximadamente unas 80 horas de audio, se selecciona y la transcripción se hace palabra por palabra. Y es muy divertida, muy inteligente, una fiesta escénica de 2 horas que se pasan volando entre canciones y canciones de karaoke. No se la pierdan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.